Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ángela Sofía, soy alumna de la Universidad Anáhuac Mayab y en este tutorial les enseñaré a cómo hacer un póster cinematográfico. ¡Empecemos! Vamos a tratar de replicar este póster que realicé anteriormente, el cual tiene profundidad de campo, un título principal, los créditos y la frase promocional. Para ello creamos un nuevo documento, tamaño tabloide de 17 por 11 pulgadas, 300 de resolución y formato CMYK para impresión. En una máscara de capa seleccionamos el borde de la montaña y con Control Backspace llenamos de color negro lo seleccionado. Con la pluma vamos detallando el contorno de la montaña. Esa montaña es la que vamos a posicionar en ese lado de la composición. Volvemos a realizar el mismo procedimiento de las máscaras, pero esta vez vamos a escalar las otras imágenes que tengamos de tal manera que se vea proporcional a la profundidad del campo. Con Control U vamos a cambiar los tonos y las saturaciones. Yo me voy a enfocar más a unos tonos cálidos. Con Control L vamos a cambiar los niveles de la oscuridad, de la sombra y de la iluminación. Replicamos los mismos movimientos de hue y saturación y los niveles en las diferentes imágenes que tenemos. Hacemos un nuevo relleno de capa. Ese sería la iluminación y poco a poco vamos cambiando los valores de brightness y contraste hasta alcanzar el tono o la iluminación que queramos. Creamos una nueva layer, seleccionamos el tono azul y recuerda alejar el plano para que el gradiente cubra de manera proporcional la imagen, pero que no queda tan saturado en el color. Eso lo apliqué en todas las capas para que se pudiera mantener un mismo tono con el tono de la montaña hasta adelante. Creamos una nueva capa de relleno de tipo gradiente. El estilo lo ponemos radial y le damos de escala 188. Esto es para hacer una viñeta alrededor de la imagen y hacer más opaco y haya un centro de atención. Creamos de nuevo una capa de gradientes, pero esta vez aplicamos un tono más cálido. Por último le colocamos un gradiente general para que se haga una viñeta alrededor de toda la imagen. Creamos una capa de relleno de tipo nivel. Y vamos cambiando los tonitos de abajo para hacerlo más oscuro o más claro en las sombras. Como observé que en el castillo la luz viene del lado derecho, roté la posición de la imagen. Con un pincel seco hice la niebla. Fui rasgando poquito a poquito los bordes con el pincel y con el borrador, con el mismo tipo de pincel, fui borrando poco a poco, le cambié la opacidad para eliminar poco a poco el exceso del tono. Cambié el tono de la imagen del castillo, pero como observé que el castillo iba tornando un tono morado, hice una selección solamente del castillo y cambié el tono a que se compactara con la imagen. Bueno, yo hice mi boceto de un mecha, lo escaneé y lo metí a la composición.
Puse hue y saturación y fue eliminando poco a poco los trazos, volviendo cada tono CMYK y volviéndolo blanco en lightness. Y en niveles lo que hice fue hacer las líneas de mis trazos más fuertes. Y volví mi capa darkening para volver el blanco transparente y poder pintar sobre mi dibujo. Hice una nueva capa de base color para el body, pinté el contorno y luego con cubeta pinté todo. Donde hacía falta por pintar, seleccioné y fui rellenando con color lo que hacía falta. Para eliminar la línea solamente pintas con blanco lo que no quieras de las líneas de tu dibujo. Como algunas líneas en mi dibujo no se marcaron bien, con pluma fui volviendo a marcar esas líneas que me hicieron falta. Ya teniendo todo pintado, acomodé más que nada el mecha en la composición y cambié un poco los tonos. Terminé de pintar lo faltante y de nuevo volví a delinear todo mi dibujo para que los trazos fueran más uniformes. Como mi trazo fue más delgado, volví a refinar mi base color que tenía. Cambié de nuevo los tonos. Apliqué nueva textura y en una máscara fui borrando poco a poco los límites que tenía entre una textura y otra. Apliqué sombras en una capa de tipo overlay y pinté con negro sombras y blanco luces. Con un nuevo pincel fui pintando los diferentes tonos como texturitas y luego apliqué imágenes de textura sobre el cuerpo del mecha y fui cambiando el tono de esas texturas. Multipliqué las texturas por en diferentes posiciones y escalas. Fui borrando con la máscara la textura donde no debería de estar para hacerlo más tenue. Y ya me pasé a la capa que hice lo mismo que la textura anterior. Donde se veía cortadas las texturas, limpié con una máscara. Igual hice sombras con overlay y luces también. Y por último pinté el escudo que tiene. Hice las letras con una font en específico y las fui acomodando de manera central y descendiente. Fui jugando con los tamaños para darles dinamismo. Para hacer el tipo de efecto, esos son los parámetros que utilicé y solamente multipliqué el estilo de capa en todas las letras. Para hacer los créditos utilicé ese tipo de letra. Igual los centré. Fui cambiando el tamaño de la letra para especificar el puesto que tiene en los créditos. Lo empaqueté un poquito más para que se viera más uniforme y agregué las casas productoras como PNG y les cambié el tono totalmente blanco. Y así es como queda el producto final. Espero que les haya servido mucho este tutorial. Suscríbanse y denle manitas arriba. Gracias.